Consideración, 37 votos. Queda aprobado. ¿37 votos? Muy bien. Queda aprobado. Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Telenoche. Buenas noches, Santo. Buenas noches para todos. Exactamente, algo cambió y cambió esta tarde y todos nos preguntamos si también cambiará algo en el país en esta nueva etapa del Congreso. Solo el tiempo va a responder esta pregunta. Mientras tanto, ¿cuáles son los primeros pasos en este nuevo escenario, Gustavo Silvestre? La dura derrota del oficialismo está abriendo un nuevo panorama político para la oposición y para el propio gobierno en el Senado. Cambios que ya se comienzan a notar esta misma noche y que vamos a estar contando y adelantando aquí en Telenoche. Y en estos momentos el Congreso ya funciona en este nuevo escenario y ahí está Marcelo Peláez. Una tarde ajetreada, como nunca, tal vez en el Senado, que ya firmó dictamen para interpelar al ministro Amado Boudou y para coparticipar el 100% del impuesto al cheque, y ahora evalúa si le rechaza el acuerdo a Mercedes Marcó del Pont para que siga al frente del Banco Central. Todo esto pasa después de la sesión de esta tarde en que el arco opositor tomó el control del Senado. El kirchnerismo, ausente de las reuniones de comisión, acusó hace minutos a los opositores de querer desestabilizar y cogobernar la confrontación al rojo vivo en la Cámara Alta. Aquí estamos, informamos en Telenoche. Y Marcó del Pont, la presidenta del Banco Central de la República Argentina, tenía que ir, pero no va. ¿Por qué no va? Marcelo Bonelli. Impugnó el procedimiento, pero podemos anticipar que recién la presidenta del Banco Central envió una nota al Senado diciendo que está dispuesta a ir, pero que pide un plazo de 24 y 48 horas. En instante le contamos qué hay detrás de esto. Y el kirchnerismo sufrió hoy una dura derrota en el Senado. La oposición logró quórum, pasó a controlar la Cámara Alta con mayoría en todas las comisiones. El oficialismo impugnó ante el vicepresidente Julio Cobos este procedimiento y por ahora no va a las comisiones. Hoy se terminó la mayoría automática, así que de acuerdo a lo que votó la sociedad, tenemos a partir de ahora un mejor Congreso. El Parlamento va a funcionar, no va a obstaculizar, vamos a abordar todos los temas, todo lo que sean de importancia del Poder Ejecutivo. Por fin, hoy ha podido hacerse realidad. Hay una nueva distribución del poder en el Senado de la Nación. Realmente estamos frente a una nueva realidad política que impone contar y asumir un rol de una gran responsabilidad institucional y democrática. La alegría viene porque creo que hoy estamos inaugurando normalidad democrática. Nosotros, los hombres de la política, tenemos la obligación de mantener este gobierno hasta que llegue a su final, hasta que haya nuevas elecciones. Esta vez en el Senado, la oposición hizo todo lo necesario para no ser sorprendida por el kirchnerismo y le aplicó una dura derrota. Minutos después de las 14, las distintas fuerzas de la oposición se habían asegurado los 37 votos para el quórum, con Carlos Menem incluido, que había llegado desde La Rioja, pero sin el kirchnerismo. Bueno, tenemos quórum, vamos a comenzar la sesión. Queda la sesión abierta. Senador Reutemann, lo invito a izar la bandera nacional. Después vino el momento de votar la conformación de las comisiones con mayoría opositora y estaban los 37 votos. Y contando entonces con el quórum suficiente, se ponga a consideración, presidente. Que se vote, presidente. Que se vote. Muy bien. ¿Qué se votó? Bueno, el poder de la oposición pasa por tener 8 de los 15 miembros de cada comisión y retener la presidencia de 13 de esas 25 comisiones. Recién entonces el oficialismo, con su jefe Miguel Ángel Pichetto a la cabeza, entró al recinto una vez que la oposición había votado las comisiones. Así el kirchnerismo estaba probando la propia medicina que aplicó durante varios años en el Congreso. Y fue el propio Pichetto
que en épocas recientes encabezó tratamientos exprés del kirchnerismo, como lo quería el matrimonio presidencial, el encargado de tener la voz del gobierno. Advirtió entonces que el oficialismo impugnará la formación de las comisiones y no las integrará hasta que haya una resolución al respecto. Nos reservamos el derecho de recurrir a su persona en primer lugar y habilitar otros caminos para revisar esta decisión que considero que es absolutamente arbitraria. Así, con la oposición en mayoría, se aprobó rápidamente un paquete de cuestiones muy sensibles para la Casa Rosada que fueron presentadas por el titular del bloque radical. Muy bien. A consideración, por favor, la propuesta del senador Morales. Muy bien, aprobada. Las primeras decisiones fueron replantearse la coparticipación del impuesto al cheque, interpelar al ministro de Economía Amado Boudou por los decretos de necesidad y urgencia, analizar el futuro de Marcó del Pont al frente del Banco Central y tratar el DNU de las reservas. La sesión fue corta, de acuerdo a los que nos tenía acostumbrado el Senado, y casi todo giró en torno al nuevo decreto de necesidad y urgencia que sacó el gobierno para usar reservas destinadas a pagar la deuda. Después llegó el tiempo de la conferencia de prensa de la oposición para justificar su postura y la reunión de la Comisión de Acuerdos, donde se trató el futuro de la presidenta del Central, Marcó del Pont. La oposición se mostró unida para no dar apoyo al pliego para su designación en el Central por haber permitido precisamente el uso de las reservas, pero antes pidió que Marcó del Pont comparezca ante la Comisión de Acuerdos del Senado, algo que no ocurrió. Hubo un hecho que llamó la atención y fue la advertencia que hizo Pichetto en el recinto en sintonía con la Casa Rosada. Una advertencia que para la oposición sonó a amenaza y que no impidió que siguieran con su estrategia de aprobar todo por mayoría. Y decirles que tengan cuidado con los procesos económicos y con el voltaje político porque pueden afectar los intereses del país. ¿Quiere hacer alguna aclaración, señor Morales? Ninguna votación. A consideración. Aprobado. Hay una información de último momento en este nuevo Congreso que hoy parece funcionar. Sin embargo, ya están pasando cosas. Marcelo, contanos. Acuerdos del Senado rechazó el pliego de Mercedes Marcó del Pont. Marcelo, te escuchamos sí, perfectamente. Nuevamente. Ahora sí. Contanos. Bien, hace un par de minutos la Comisión de Acuerdos del Senado rechazó por unanimidad el pliego de designación de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central. Sin embargo, en el Poder Ejecutivo, tal cual lo anticipó minutos atrás Miguel Pichetto en diálogo con la prensa, dijo que va a continuar en comisión en el ejercicio del cargo. Claro está, eso hasta el miércoles próximo, cuando se produzca la sesión en el recinto del Senado, cuando allí, si logran juntar ese quórum de 37 senadores, nuevamente allí quedará oficializado este rechazo, ahora sí, a través del recinto del Senado, para lo cual el Gobierno Nacional tendrá que elevar otro pliego de otra persona proponiéndolo al Senado de la Nación. Así están las cosas, la sesión en la comisión se acaba de levantar, el dictamen ya está firmado por la totalidad de los integrantes de esta comisión, a excepción de los kirchneristas que no vinieron a participar de ella. Muy bien, Marcelo, gracias, hasta luego. Hasta luego. El Congreso Nacional se puso en marcha en el nuevo periodo de sesiones ordinarias en su trabajo. Hoy, por ejemplo, el kirchnerismo no quiso participar del tema de las comisiones. Pero hay una pregunta central. ¿Cómo va a ser durante todo este año esta relación, este enfrentamiento no disimulado entre el oficialismo y la oposición? Gustavo Silvestre. Bueno, habrá que observar, ¿no? Cómo se va a desarrollar, Santo, porque el oficialismo, el kirchnerismo, se niega a reconocer esta dura derrota que tuvieron hoy en el Senado de la Nación. No han reaccionado políticamente todavía, más allá de dos impugnaciones que han elevado hace instantes a la presidencia de la Cámara, es decir, a Julio Cobos. En una rechazan la proporcionalidad de las comisiones y en la otra rechazan la forma en que se desarrolló. Dicen que no se cumplió con el reglamento del Senado, impugnan
el proceder de hoy ante la presidencia de la Cámara, ante Julio Cobos, y entonces van a esperar que Cobos responda para integrar las comisiones en minoría. Hay que decir que lo que ha hecho la oposición hoy es lo mismo que hizo el 3 de diciembre, con la diferencia que en la Cámara de Diputados hubo un acuerdo político que lo llevó adelante Agustín Rossi, y que aquí en el Senado, Pichetto, obviamente que siguiendo instrucciones de Néstor Kirchner, de la presidenta, no quiso negociar políticamente la diferencia que había. Han impugnado ahora ante Cobos, pero es una realidad vertiginosa, Santo. Acaba de decir Marcelo Peláez del Congreso que acaban de rechazar el pliego de Mercedes Marcó del Pon. Esto abre, Marcelo ya Bonelli lo va a comentar, mucha expectativa hacia el futuro. Es decir, un Congreso que va a tener que necesariamente pasar por la negociación política, por el consenso, por el diálogo, algo que el kirchnerismo ha negado en estos últimos años, ¿no? Y además habrá que ver, bueno, la reacción propia del oficialismo en los próximos días. También hay que decir que la oposición, lo están diciendo los mismos integrantes de la oposición, no es que siempre vayan a tener esta mayoría automática de 37 miembros, ¿no? Porque hay roces y diferencias entre algunos integrantes de este cuerpo, ¿no? Bueno, hablamos del Poder Ejecutivo, hablamos del Poder Legislativo, hay otro poder, por suerte, que está en vigencia, que es el Poder Judicial de la Nación. Y mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia no parece dispuesta a pronunciarse en torno de la validez o no del DNU que autoriza la utilización de reservas para el pago de la deuda. Claro, Santo, vamos a aclarar que estamos hablando del primer DNU, del 2010, el firmado en enero por la presidenta Cristina Kirchner, que recibió los cuestionamientos de la oposición, las medidas cautelares firmadas y puestas por 2 jueces, y que esto, por un recurso del propio Poder Ejecutivo, había llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, la Corte adelantó que no lo va a tratar porque es una discusión abstracta desde el momento en que la presidenta derogó el pasado lunes este tratamiento. Otros recursos ante la justicia fueron impuestos en estos días por el nuevo DNU. Por el nuevo, por el Pero otro. por el momento han dicho el DNU 2010, discusión abstracta. También los jueces todavía de la Corte están mandando permanentemente un mensaje al poder político. No judicialicen la política, resuelvan los problemas entre ustedes en el ángulo político. Pero mañana hay otro paso, políticamente, la Cámara de Diputados y el DNU, porque hay una sesión especial. Muchas gracias. Hasta luego, Santo.